Padre, te damos gracias porque siempre eres fiel y eso nos tiene maravillados. Y Dios, conocerte ha sido nuestra mayor bendición. Gracias por haber acercado tu Espíritu a cada uno de nosotros y que ahora sea Él el quien nos dirige, nos ama, nos abraza y nos revela cada nueva verdad y cada preciosa verdad. Gracias, Señor, por todo esto que siempre pones en bandeja de plata para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos quedamos en la semana pasada, porque ya domingo empieza la semana nueva, pero hablábamos de un asunto muy interesante que ya tenemos, esta es la tercera predicación o la cuarta, con el mismo tema, pero que es muy amplio, tiene muchos puntos que considerar, sobre todo que de por sí nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo asimilar a veces cosas de Dios, no obviamente tanto a los cristianos, pero los cristianos también a veces nos hacemos a la idea de ciertas cosas que no van, porque tenemos todavía, como hemos enseñado, una mente humana, una mente no divinizada. Los principios todos tienen que ser de una realidad divina, y si nosotros tenemos algunos conceptos que vienen de una tradición que no precisamente es una revelación, sino simple y sencillamente una tradición, pues religiosa, podemos decir, porque justamente quiero hacer la división o la separación entre lo religioso y lo espiritual. Hay veces que no concuerdan, ¿correcto? Entonces, por eso es que vamos cambiando nuestra forma de recibir la palabra de Dios y de escuchar un mensaje distinto. Eso es algo que a nosotros nos tiene que tener cautivos, amén, porque justamente ser cautivo de la revelación de Dios es vivir el verdadero cristianismo, que también ver el verdadero cristianismo es asunto de estar trabajando con la enseñanza, con las revelaciones, con la palabra, con el Espíritu del Señor. Entonces, lo importante ahorita es que, aunque nos cueste un poquito de trabajo ver cosas que uno puede decir, pues, ¿por qué a mí no se me ha dado? ¿Verdad? Pues porque es una situación que se debe de trabajar en el corazón, y esto es a lo que vamos hoy, ¿no? Este asunto de lo que en la semana estuvimos enseñando es la escatología, donde es un término que habla de que muchas cosas se van a suscitar en el futuro, ¿correcto? Y todo mundo, la gran mayoría, digo, lamentablemente, el cristianismo tiene esto muy arraigado y es una religiosidad. O sea, no es una situación del futuro lo que Dios nos quiere presentar. Sería una situación que, les digo yo, ni entre los seres humanos lo haríamos. O sea, yo tengo una gran bendición para mis hijos, pero se las voy a dejar hasta el futuro. Eso lo acostumbran a lo mejor los que hacen herencias, pero las herencias de los hombres no tienen nada que ver con las herencias de Dios. Podríamos decir que la misma herencia de Dios es su propia persona, y eso no nos lo puede dar hasta después de que se mueran nuestros padres o se haya muerto Jesucristo o cosas así, ¿verdad? Y ni siquiera cuando murió Jesucristo nos dejó esa herencia. Y esto parece hasta blasfemia, pero tenemos que entenderlo así.
O sea, Jesucristo vino a confirmar una realidad que existía o que ha existido desde siempre. Por eso la expresión de repetidas veces sobre esta realidad, donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos aclara que la inmolación, o sea, el que Jesucristo haya sido inmolado, o sea, haya sido ya crucificado, es desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo que muy difícil de asimilarlo, ¿verdad? Pero en el ejercicio de estar entendiendo la Escritura, se nos va a revelar esa situación, porque para eso está, ¿verdad? O sea, si es de Dios, va a ser revelado y vamos a vivirlo. Y cuando menos vamos a poner nuestro corazón en abrazar esa realidad para que se nos dé. Esto es lo importante, ¿ok? Entonces, vamos a tomar esto todavía con algunas enseñanzas más, que ya a lo mejor esta es la tercera, que habla de este punto específico. Pero sí hemos dicho muchas cosas que complementan esta situación en nosotros como cristianos. O sea, lo importante para nosotros es escuchar, creer y decirle al Señor: gracias por lo que me estás dando. Amén. Entonces, porque lo que nos está dando no es para que sufras ahorita y después lo goces. O sea, eso sería cruel, les digo, hasta para con los seres humanos. O sea, hacer dádivas a sus hijos para que hasta que yo me muera, o vete a saber cuándo, ¿no? Entonces, esto es diferente porque Dios no es humano, ¿ok? Entonces, Él no hace ese tipo de regalos. Su mejor regalo es el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo nos lleva a toda la plenitud. Entonces, no podemos dejar en nuestro corazón esa idea de que el Señor ya me regaló su Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revela las realidades para que nosotros vayamos apropiándonos de lo que nos corresponde, de nuestra herencia en vida. Amén. Esto es lo principal, la herencia en vida, ¿ok? Y la herencia en vida es entender este principio, ¿correcto? Nos quedamos en que el viernes que estábamos con esta enseñanza, mi hermana Teresita me dio un versículo con el que voy a comenzar, y es un proverbio que justamente le da el clavo al asunto. Dice el Proverbio 13, versículo 12: la esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas el árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. Está increíble, ¿ok? O sea, la esperanza que se prolonga, hay que esperar a que venga la gran tribulación, hay que esperar a que venga el Apocalipsis, como dijimos malamente interpretado, ¿no? Apocalipsis es justamente revelación, ¿y revelación de quién? Del Espíritu Santo, y que ya se nos ha sido dado. Entonces, todo se va conjuntando para que lo podamos ver claro como una realidad en la que nosotros nos tenemos que meter a vivir, ¿correcto? Porque si nos hacen la situación esta que dice el proverbio, ¿verdad? La esperanza que se prolonga es tormento del corazón. O sea, a ver, te lo voy a poner facilita. Dile a tu novia que te espere y que te espere y que te espere y que te espere y que te espere, y que un día te vas a casar con ella. Y tú, novia, dile a tu marido o a tu novio o a tu prometido que te espere y que te espere y que te espere, y que un día, pues no sé, aquí, vénganos tu reino, ¿verdad? Como decimos, ¿no? Entonces, pues en las cosas de Dios, muchísimo con mayor fuerza, ¿no? O sea, no podemos estar metidos en una realidad donde hasta que venga el rapto, o sea,
Y nomás el hombre, el hombre en esto también le mete inteligencia, y la inteligencia no le funciona en nada. O sea, no le agradece o no le ayuda en nada. ¿Por qué? Porque si tú dices, ¿verdad?, que hasta que venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no hay segunda venida. Jesucristo ya vino, cumplió con todo lo que quería cumplir, ¿verdad? Y nos lo entregó. Amén. Por el Espíritu y por su palabra y por su presencia y por la iglesia. Entonces, nosotros no podemos seguir con esa mentalidad. La mentalidad esta es horrible, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente ahí la inteligencia del ser humano te va a decir: sí, yo no le voy a creer al Señor si ya pasaron 2000 años y nada de que vino. ¿Qué tal si se faltan todavía otros 2000? Pues igual pueden ser, faltan 2000 más o 4000 más, o vete a saber cuántos le invente cada hombre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Si yo tengo la gran esperanza. Pues no, la esperanza que se prolonga es tormento del corazón. O sea, eso no es de Dios, ¿correcto? Entonces, lo importante es que en esta vida en que tú estás viviendo, no en esta vida humana, no, en la que tú estás viviendo ya no es humana, es sobrenatural. ¿Por qué la realidad humana es sobrenatural para nosotros hoy? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y cómo es ese Cristo? Sobrenatural. Todo lo que te va a enseñar va a ser distinto a lo que enseña lo natural del hombre. Y entonces tú tienes que abrir tu corazón a decir: a ver, Señor, entonces, ¿qué es lo que tienes para mí? Pues lo que tengo para ti es hoy. Tu bendición es para hoy. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Sí puede ser objetivo, ¿verdad? Y decir: bueno, pues hasta hoy realmente que ya haya yo recibido esto que estás diciendo, hermano, pues la veo media difícil, o no lo he logrado, o qué es lo que pasa conmigo. Oh, ¿verdad? Tenemos que abrir esas puertas para poner en su lugar las cosas. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Lo que ha pasado contigo es una cosa maravillosa. Tienes un Cristo, tienes una confianza. Has visto cómo te provee en muchas cosas. Has visto la paz que te ha dado cuando inclusive tenías confusiones como estas. De que para cuándo vendrá el Señor, de que para cuándo me hará el favor, No, o sea, esto cambia radicalmente toda nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque es una situación que tienes que arrebatar por el Espíritu y por la palabra. Amén. Y por negar en tu corazón las cosas que no vengan en ese paquete. Esto es importantísimo para nosotros. Si nosotros seguimos en este tenor, vamos a decir, en esta tibieza, en este sentido que se me promete, pero que no es una promesa, porque vamos a decir que se cumpla. O sea, Dios no hace promesas sin cumplir. Esto es lo que nosotros tenemos que ubicar de una manera distinta, o sea, ya de fuerza, de viva fuerza. Dice que los que encuentran el reino de Dios lo arrebatan a viva fuerza, dice el versículo. A viva fuerza, como diciendo: a mí me importa un comino, yo lo arrebato. ¿Por qué? Porque es de Dios y es de Dios para sus hijos. Y no es una promesa a futuro, es para hoy. Entonces, hay detalles que tú vas a ir viendo y que vas a tener que entender que son cosas que se te van a ir dando poco a poquito. Tampoco estoy diciendo que mañana vas a decirle al Señor, ¿verdad? Que ojalá fuera, ¿verdad? Que se puede también. Porque pues si Enoc lo pudo y no tenía nada de esto, pues oye, tú también podrías. Pero Enoc caminó con Dios. Caminas con Dios y entonces tú vas a ver que estas situaciones se hacen reales. Así de fácil, ¿ok? Entonces, el carácter de toda predicación, dice, se quebró, se quebrantó
¿ok? O sea, la existencia cristiana empezó a manejar realidades que, como no veían algunos ministros, no lo predicaban, y que como algunos, aunque no lo predicaran, se pudieron meter en esas realidades, los que se metieron lo vivieron. Y si lo vivieron fue porque se aferraron y porque creyeron, ¿ok? Entonces, en nuestro meollo del asunto, ¿verdad?, es nuestra existencia cristiana presente. Nuestra existencia cristiana presente. Eso es lo que nos tiene que ahorita mover. Y no dejar a que, bueno, pues igual, pues ya se me hace que, si tú tienes una ambición humana, a lo mejor eso sí está en chino que se te dé, porque es humana, ¿verdad? Y normalmente, como traemos una realidad humana de muchos años, o pocos, o medianos, o lo que tú quieras, porque tú puedes llegar a Cristo a los 15 años que empiezas medio a despertar, válgame por los que están aquí más jóvenes, pero la realidad es que habrá otros que a los 20 llegan, y otros que a los 30, y otros que a los 40, y otros que a los 50, no importa a lo que lleguen, vas a tener un criterio que inclusive, si estás fresquecito, lo estás renovando y lo vas a empezar a vivir con una nueva enseñanza. Pero si ya estás más grandecito, ¿verdad?, y sabes que hay cosas, pues tú a veces vas a querer situaciones que son de la carne. Y de la carne no quiere decir de asuntos propiamente carnales, sino la palabra que son carnales son en general una situación en que los seres humanos se meten en cualquier situación, pero que no es justamente espiritual. Tú puedes decir carnal y tú dices soy ambicioso, es carnal, ¿ok? Tú puedes decir esto que yo quiero es que ser el más fuerte de mi grupo para pegarle con más facilidad, pues carnalidad. Así todo se le llama carnalidad. Esto que yo tengo que vivir de esta manera o de aquella, pueden ser muchas cosas carnales. Lo que hay que saber hacer es decirle al Señor: Padre, yo estoy ahora en una realidad nueva. Por eso el Padre Nuestro, ¿verdad?, en su momento se los enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque pedían cosas que no eran del reino de Dios. Y entonces, Padre Nuestro, vénganos tu reino. ¿Por qué no dijo el reino que yo tengo en mi cabeza? Porque cada cabeza es un mundo y puede uno tener su propio reino. Yo ya sé por dónde mover mis finanzas, yo ya sé por dónde mover mis sentimientos, yo ya sé por dónde mover todo lo que tú quieras. ¿Es el reino de Dios? Hay que checarlo. Yo quiero hacerme millonario, yo quiero ser el más galán, yo quiero ser la mejor estrella del mundo, yo quiero ser ahora todos compiten. Pero, ¿puedes tú pedir de esas cosas para competir con este mundo? Este mundo es de la carne, ¿ok? Esa es la forma en que se expresa así. La carne es de la carne, es carnal o es anticristiana, antiespiritual, o ya si lo ves un poquito más rudo, es de Satanás. ¿Cuántas cosas pidieron los discípulos y que eran de Satanás y que sin embargo Jesús se los hizo ver y los reprendió? Eso que estás pidiendo es de Satanás, o eso que estás haciendo es apártate de mí. O sea, y nosotros a veces estamos pensando que estas realidades son las que estamos viviendo y son las que queremos. Tampoco es el Señor el que te va a dejar en la nada y te va a decir, tú vas a ser puro espiritual. El Señor te toma
con pinzas de donde empiezas para empezarte a mostrar las cosas que debes de ir viviendo, y hasta que esas cosas se establecen en tu vida, tú puedes declarar de verdad estar en el reino de los cielos. Hoy estar en el reino de los cielos si ajustas todas tus cosas a la vida espiritual que el Señor te quiere dar. Amén. Entonces, el problema de la escatología, ¿verdad?, es un asunto grave, difícil de aplicar a la vida, porque es una realidad que te quiere mandar en todo al futuro, y que en el presente, ¿qué? Pues ni modo, a ver cómo te va. Pues no, ¿ok? Entonces, eso es forma de pensar del ser humano. Acuérdense que algunas enseñanzas han venido a agarrar como rompecabezas, su lugarcito en donde deben de estar, porque las tocamos de alguna manera antes, y el Señor nos ha ido llevando, hasta que entendemos los principios ya en su forma más cabal, o sea, más completa, ¿ok? ¿Qué habíamos enseñado por un buen tiempo? ¿Qué vas a escoger? ¿Que te guíe tu palabra o la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios. Mi palabra, mis conceptos, mi forma de pensar, mis ambiciones, esos son lo que es nuestra palabra o la palabra humana que te quiere dirigir. Hoy, vamos a decir, hay una realidad que se llama la globalización, ¿verdad? Y esa globalización ha hecho una resistencia del cristianismo tremenda, porque como el mundo no piensa en Cristo, hay que entrarle a la realidad de la globalización, porque si no te quedas atrás. Y entonces, ¿quieres hacerlo tuyo tan global? Bueno, hay dos formas de considerar la globalización, ¿verdad? La globalización es que en alguna forma tú puedes ser de tu ayuda, pero también en realidades a veces naturales, ¿verdad? Pues yo ahorita puedo pedir a una computadora que acaba de salir en Francia y me meto a lo que tú quieras y que me la manden a mi domicilio. Y si hay un invento en China, que me lo manden a mi domicilio y te llega en 3 días, 2 días, 1 día, lo que quieras, y esa es la globalización, ¿verdad? Pero globalizar la realidad es un boleto tremendo. ¿Por qué? Pues porque eso ya es lo que te va a impulsar, la globalización. Te va a impulsar a todo. ¿Por qué? Pues es que todo mundo lo hace, todo mundo lo vive así, pues eso es lo natural, eso es lo propio. Pero dentro de la globalización hay la perversión más inimaginable que te puedas pensar, y ¿eso es globalización? ¿Y eso es a lo que nos tenemos que meter? Pues no, ¿verdad? Entonces nuestra experiencia real es con Cristo. Cristo es el que sí debe de no solo globalizar, sino ser Él el que vive. Ser Él el que vive. Y entonces todas las cosas te van a salir excelentes. Porque eso sí avala el Señor. El Señor quiere avalar todo lo que es una promesa para el presente, no para el futuro. Para el presente, ¿ok? Entonces, tan es esto de un presente que estamos llamando nosotros ahora, que la eternidad no tiene pasado ni tiene futuro. Cuesta trabajo entenderlo, pero no lo vamos a globalizar. No es del pasado y no es del futuro, es de la eternidad. Siempre ha existido. ¿Por qué mencioné hace ratito, por ejemplo, a Enoc, que dice caminó con Dios y fue traspuesto?
Jesús fue transpuesto. ¿Por qué no? Si todavía no aparecía Jesús, fue transpuesto. Pues simple y sencillamente porque esta realidad ya estaba dada, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Y esto abre un horizonte maravilloso, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que esa realidad ya se dio. Ni siquiera estás esperando que suceda algo en el futuro. No. ¿Por qué? Porque esto ya existe. Ya estaba dado. Vino Jesús a confirmarlo nada más para que vieran que esa realidad, como Él mismo dijo, ya era una realidad desde siempre. O sea que solo tú hablas con Dios y está para llevarte a la gloria. Amén. Pero todo lo que Él ha escrito, todo lo que ha dejado por testimonio es para facilitarnos. Pero qué difícil es para un Enoc, me imagino que también ha de haber tenido su ambiente mundano a su alrededor, pero él firme en una comunión con Dios, como lo hicieron también inclusive Elías y Eliseo. En medio de un asunto de prostitución y un asunto de guerras y un asunto de problemas que tenían unas naciones con otras y todo, ellos buscaron el reino del cielo y ¿qué encontraron? La gloria. Y todavía uno le dice al otro, ¿verdad? Dice, voy a ser tomado. Y le dice su discípulo, quiero irme contigo. Dice, si no quitas la vista de mí, tú también entras. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Lo mismo. Si tú no quitas la vista del Señor, eso te va a suceder. Eso es lo que te espera. Eso es la vida que el Señor quiere que tengamos. Y entonces sí, te chispas de todo problema, de todos los que existen en la realidad humana. En la divina no están. Amén. Amén. Entonces, tenemos otra vez que darle fuerza, ¿verdad?, a esta realidad, porque desde el Antiguo Testamento se nos está enseñando, ¿verdad?, que siempre había una esperanza. Pero podemos volver a leer el versículo del principio. No es lo que Dios quiere que vivas a la expectativa, a ver si, que vivas a la expectativa de que lo que arrebatas hoy es tuyo y nadie te lo va a quitar. Amén. Y es la presencia. De otra manera es sufrimiento. Hacer corajes porque no se te dan las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que saber sacar de nuestra realidad. Una realidad humana que no tiene sentido. ¿Ok? Sí, amén. Entonces, hay la diferencia de los profetas o de los inclusive patriarcas, creo que lo mencionamos la semana pasada, de los patriarcas que siempre estaban hablando de un futuro, y va a venir el Cristo, el Cristo ya había sido inmolado, y vamos a entrar a la tierra prometida, y estaba Dios hablándoles cosas que a veces no entendían, y la tierra prometida era justamente vivir la gloria de Dios en vida. Y ellos pensaban que era una situación donde iban a comer gratis y donde iban a beber. Pues sí, era cierto, pero era una realidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que mirar que muchas cosas que se nos han dicho y que dices tú, no, pues está lejos de mí, según tu fe. Según tu fe, si tú te aferras y empiezas a quitar, mira, a veces tenemos que empezar por tonterías.
un afán que tienes en la cabeza y decir, Señor, yo sé que eso nada más es para mi vanagloria. Pero, pues si tu vecino lo tiene y le va re bien. Pero si tu primo lo está disfrutando, ¿por qué tú no? Pues porque eso no es del reino de los cielos. Aunque le traiga cierta dicha, cierta felicidad, cierta situación de comodidad o de confort o lo que tú quieras, no es lo que tienes que buscar. Y además, cuando busques esta realidad del cielo, vas a estar infinitamente superior y el Señor tiene todo en sus manos. Vas a descansar, ya no te vas a afanar por esto, ya no te va. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor te va a dar lo que necesitas y más. Esto es lo que es de Dios. Entonces, cambiar mi forma de pensar es lo importante. Cambiar mi forma de pensar es lo que necesito. ¿A qué tengo que ajustarme? A la palabra de Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Amén. Oye, qué versículo. Metiéndolo en este contexto, es una chulada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo está el asunto, qué es lo que tienes que hacer. Eso justamente, ¿ok? Dice, hay una versión especial, que Dios es ese que siempre ha salido a tu encuentro. Así decían los profetas. Y salió Dios a mi encuentro. Abraham y muchos otros. Le salió Dios a su encuentro. ¿Por qué crees? Porque estaban pensando en peteneras, tonterías, asuntos que no te llevan a nada, que al revés te procuran en ti más codicia, procuran en ti más enojo porque no lo tienes. Procuran en ti situaciones que te van a hacer que te vean hasta fuera de ti, como dicen, fuera de sí. Está fuera de sí, porque ya se enajenó con una realidad. Suéltala. Y entonces, ¿qué es lo único que hace que esta realidad se dé? Tu fe, y hay que creerlo, ¿ok? Dios siempre ha salido al encuentro de los que le buscan. Todos los del Antiguo Testamento le salió al encuentro. Isaac, Jacob, José. José estaba en la cárcel y le salió al encuentro. Aleluya. Es increíble, ¿no? Y ¿cuál era la actitud de José? Esperar. Esperó. ¿Y en dónde terminó José? Siendo el Señor de todo Egipto. Siendo el Señor de todo Egipto. O sea, de todo lo que este mundo piensa, yo estoy arriba porque estoy en una realidad de señorío de Dios. Amén. Punto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón, y si lo crees, se te va a dar. Y no se te va a dar, es tuyo. Ya desde ahorita te puedo decir, es lo tuyo. Es lo tuyo, y cierras tus ojos y dices, este pensamiento no es mío. Ahí empieza tu verdadera fe. Dice, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esto no es mío, esto tampoco, ahí ni me voy a meter, aunque haya sido mi máximo en el mundo, no lo quiero volver a ver. Amén. Eso es fe. Eso es confianza. Entonces, nuestra teología auténtica debe ser concebida como desde una realidad que ya está dada, el hoy.
hoy es para siempre. Hoy es la revelación de Jesucristo. Hoy es en tu vida esta situación. ¿Ok? Si hay promesas, deben ser no en un punto final de teología, sino en el comienzo que se debe de tener para arrebatarlo, creyéndolo. ¿Ok? Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan a viva fuerza. Oye, qué versículo tan misterioso, ¿no? Pues no entra en el contexto de lo que estamos diciendo totalmente. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué dice Juan el Bautista? Pues porque él tuvo la supergracia de verlo cómo iba y se metía al río, ¿verdad? Para bautizarse y se abrieron los cielos y se oyó la voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Así de bárbaro. Me gusta este versículo. Desde los días de Juan, o sea, como diciendo, ya claro a los ojos de los hombres, no les prediques de allá de Melquisedec o de como les dije, el primero que se transfiguró, que se fue, Enoc. No les prediques, predícales de uno que ya vino en vida. Amén. Que lo vieron, que hay testimonio de ellos, que se llama Nuevo Testamento. De eso es lo que podemos decir, para ni siquiera obligar la fe a una persona que fue hace 10,000 años o no sé cuántos. No, ahorita que tenemos la fe de los que lo vieron, el Nuevo Testamento, que por más que hayan querido tantas gentes borrar esa realidad de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, no han podido. La raza humana sigue dividida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Punto. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya nuestro Jesús, y ahora hablando entre cristianos, que nos caiga como vergüenza, peor o más fuerte, quiero decir, mejor. ¿Por qué? Porque ya no es el que hay que creer, sino el que vive en mí. Dejarlo vivir en tu corazón. Él es lo que quiere. ¿Por qué? Porque sabe lo que te corresponde, sabe lo que te conviene, sabe lo que es mejor para ti. Y tú nomás le dices, sí, Señor. Y si te empiezas a negar en cosas así, mejor. Y les dices, sí, no pasó nada. Sí, no pasó nada. Sí, no importa. Yo así estoy confiado. Yo así estoy creyendo y así se me va a dar y Dios me va a bendecir. Punto. ¿Ok? En la versión de Palabra de Dios para Todos, dice: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes y está por arrebatarse. Es increíble. Ok, entonces hoy vamos a quedarnos con esto, vamos a seguir en el tema, porque es una cosa maravillosa y hay que darle más fuerza para que esto sea lo que te lleves en tu corazón, en tu casa. Hoy es todavía más fácil. ¿Dónde está Cristo aquí? En la iglesia. Es su cuerpo. Es su cuerpo. Es su cuerpo. Es uno con ella. ¿Qué tienes que hacer? Gracias, Señor, por haberme metido en este paraíso, que es el paraíso realmente. Aquí empezó el paraíso desde que Jesucristo dijo: yo tomo a los seres humanos como mi cuerpo. Amén. Y ahora todos somos hijos y todos tenemos derecho a la misma gloria. Amén. Y lo estamos oyendo. El viernes alguien me dijo así, súper contento, salió y me dijo: ¿sabes qué? Me comí todo y me voy
contentísimo. ¡Qué bendición! Le dije yo, es que te diste cuenta que estabas adentro del cuerpo de Cristo, como uno con Dios. Todavía es más fuerte esto, por eso te digo yo que hay que seguirle rascando. Estás adentro en una realidad como uno con Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos sorprendes cada día más con tu revelación, con tu espíritu, con tus verdades. Hoy sabemos que Cristo vive en nuestros corazones y que debemos dejarte vivir, Señor. Reina, Padre, reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.